Grabar y arrancamos. Gracias, buenos días a todos por estar hoy aquí reunidos en esta su megasala digital virtual, este espacio virtual de la megasala. Mi nombre es Karina Salas, soy la gerente de estrategia digital de Fundación Telefónica Movistar y hoy los congregamos aquí porque es nuestra segunda edición de Repensando el Mañana. En Fundación Telefónica Movistar desarrollamos el entorno al arte, la tecnología y la innovación, una serie de programas y actividades dirigidos a todo público para brindar espacio de reflexión y debatir sobre las herramientas necesarias para afrontar un mañana post-COVID o un mañana ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Con este espacio que nos reúne hoy hemos denominado Repensando el Mañana. El arte es, de muchas maneras, reflejo de generaciones y épocas, gracias a los artistas que plasman el contexto social, político y económico a través de sus obras y de cómo interactúan con el colectivo. Desde esta perspectiva se convierte en una herramienta que puede cambiar y educar a una sociedad. Hoy tenemos como invitados a la gente de Ciudad Laboratorio en un conversatorio que hemos denominado Arte, Pedagogía y Ciudad, andar por una ciudad de escala humana. El andar, transitar, caminar como práctica estética, despertar lo sensible. Artística, alborotar el espíritu creador. Y política, propiciar la transformación creadora desde el encuentro con el otro. La escala del espacio y el arte público en Caracas. Experiencias de Ciudad Laboratorio y reflexiones cruzadas para una pedagogía urbana. Con nosotros están hoy Gerardo Sabarce, licenciado en Artes de la Universidad Central de Venezuela. Se desempeña como profesor independiente, investigador, promotor y asesor en el área de cultura y de artes visuales. Ha sido profesor universitario invitado en diversas cátedras en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Ha coordinado proyectos de programas de aprendizaje y servicios comunitarios en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Ha participado como organizador y ponente en eventos nacionales e internacionales, entre ellos el Seminario de Arte Emergente en Argentina, el primer encuentro iberoamericano de espacios culturales alternativos en Caracas, el Seminario Mercantil, la Autonomía Reformulada, el Seminario de la Fundación Cisnero, Promesas de lo Público, Autoría de Derechos y Accesos en el Arte Contemporáneo. Forma parte de la red de investigación del Instituto International for the Inclusive Museum y ha participado en ponencias en la Galería Nacional de Dinamarca en Copenhague y en la Universidad de Granada. Actualmente se desempeña como curador e investigador independiente. Desde el 2007 es co-curador de la Galería El Anexo Arte Contemporáneo aquí en Caracas. Desde el 2011 coordina el programa de educación experimental Aprendizaje Sensible de la Feria Iberoamericana de Artes de Caracas, donde ha desarrollado 2 intervenciones en espacios públicos, centros de salud y espacios educativos en la ciudad de Caracas. Adicionalmente, se desempeña como asesor del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, de Arts Connection Foundation en Miami y de la organización Nelson Garrido. Es miembro fundador y activo de la Asociación Civil Ciudad Laboratorio y por eso hoy nos acompaña. Actualmente vive en Santo Domingo. También nos acompaña Cheo Carvajal. Cheo es comunicador social de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en diseño y espacio público de la Universidad en Barcelona, de la Universidad Elizaba Escuela de Diseños en Barcelona, España. Activista e investigador de la movilidad peatonal Caracas a pie. Director de la Asociación Civil Ciudad Laboratorio, plataforma que investiga la acción urbana. Profesor del diplomado en diseño y innovación social que está desarrollado junto con la Universidad Católica Andrés Bello, Prodiseño y Ciudad Laboratorio. Invitado como comentarista y jurado en proyectos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Central de Venezuela. Es coorganizador con Enlace Arquitectura de los proyectos de integración en procesos Caracas, en el barrio La Palomera, y el Guaire es el hilo, experiencia de aproximación y reinvención del río Guaire como hito fundamental en nuestra ciudad capital. Es co-creador y coordinador del Calvario Puertas Abiertas, experiencia colaborativa de mediación artística e integración urbana. Trabajó
en la creación del proyecto MAPEA. Dirigió el estudio de campo Caracterización de Espacios Públicos de Caracas desde las perspectivas del peatón, auspiciado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Ha participado en múltiples encuentros, foros y talleres vinculados con el tema urbano y la movilidad. Es coautor con Ramón Ramón y otras piezas. Y por supuesto, hoy nos acompañan ambos acá. Les agradezco enormemente que estén aquí. Y bueno, los invito entonces a que comencemos. Espero disfruten todos. Gracias. Buenos días. Gracias por esta invitación de la Fundación Telefónica Movistar. Gracias, Karina y equipo, por hacer posible este encuentro. Nada, hoy vamos a compartir un poco nuestra visión sobre el arte y la ciudad, el arte público, pero también el arte desde otras perspectivas, ¿no? Como forma de relación y de interacción. Y para eso, bueno, vamos a comenzar primero con unas ideas iniciales para pasar sobre este tema en general, para pasar después un poco las experiencias de Ciudad Laboratorio que tienen que ver con eso que describió Karina al inicio. Entonces, bueno, vamos a compartir una presentación. Bien. Sí, arte, pedagogía y ciudad, ¿no? Transitar por una ciudad de escala humana. Eso para nosotros es fundamental y no en balde en la descripción de lo que hacemos. Tiene mucho que ver el trabajo peatonal y el activismo peatonal, porque creemos que desde la calle, poniendo el cuerpo en la ciudad, es como mejor comprendemos y mejor interactuamos y nos relacionamos y construimos una ciudad. Para comenzar, yo quería contar una anécdota particular. En estos días, creo que menos de 10 días, yo, que también soy conductor de vehículos en esta ciudad, lamentablemente, lo digo, me encontré en el semáforo que está justo al lado del elevado de los dos caminos, al lado del Museo del Transporte, y un joven de unos 20 y pocos años, vestido como trabajador de la construcción o de obras, me preguntó, aprovechando que estaba el semáforo en rojo, si por ese camino por donde yo venía en el carro, digamos de la autopista, la salida de Santa Cecilia, si por ahí él podía llegar a la bola esa gigante que está en la autopista. Y me lo dijo así, a la bola gigante que está en la autopista. Se refería claramente a la esfera de Soto, a la esfera Caracas de Jesús Soto, que está justamente en un espacio que está como en permanente transformación, justo ahí al lado de la autopista Francisco Fajardo, o si la que prefieren llamar Cacique Guaycaipuro Igualdad. Esa imagen que tienen en pantalla tiene 3 puntos, porque justamente es como ese tramo entre el CCCT y la salida de Santa Cecilia, donde hay 3 grandes obras de arte público, ¿no? Está esta de las gotas de lluvia, digamos, tienen una escala, si se quiere, monumental en el paisaje. Esta otra que está tomada desde el carro, no casualmente, claro. Y está, por supuesto, la esfera de Soto. Para nosotros es como importante entender que esto que está aquí, donde se han, digamos, este tramo y otros de la autopista, donde se han hecho como grandes inversiones en tema de arte público, para nosotros no es precisamente el arte público que más nos interesa, no es el arte público que más nos lleva justamente a lo que creemos como organización y como personas, ¿no? A la idea de un arte que nos permite relacionarnos, reflexionar y, digamos, organizarnos para transformar y producir la ciudad en la que vivimos. Es más bien un arte
digamos, efímero en el sentido, por muy sólido que parezca, es un arte efímero en el sentido de su fugacidad, porque está hecho para verlo desde la autopista, desde el vehículo particular, desde el movimiento y la velocidad de un medio de transporte individualizado. Y eso para nosotros, digamos, no es precisamente la idea que tenemos de arte público. Yo quisiera, un poco aprovechando Gerardo, que está por allá, por Santo Domingo, que digamos que sí que tiene un trabajo y una documentación, digamos, mayor sobre el tema del arte público, hablar un poco sobre todo de este tema de la esfera de Soto en principio y de otros temas conexos que tienen que ver con el espacio público y el arte. Gerardo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Voy a compartir pantalla un poquito. Déjame ver, compartir. Chévere, ya se está viendo. Bueno, sí, yo creo que es bien importante al momento de hablar bueno, del emplazamiento de las obras de arte en el espacio público, esas obras de arte que construyen ciudad. Y en el caso de Venezuela, donde tenemos una tradición de un arte de escala, digamos, urbana, de escultura cívica, como se le denomina, que tiene mucho que ver con lo que fue todas las obras de arte de los artistas cinéticos venezolanos. Yo creo que tiene que ver también con el proyecto de la integración de las artes en la ciudad universitaria de Caracas. Entonces, un poco retomando lo que dice Cheo, nos hemos dado cuenta de que muchas veces el emplazamiento de esas obras en ciertos lugares o de ciertas maneras, de alguna manera, incluso va en contra del sentimiento de la propia obra. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la obra de Jesús Soto, nosotros precisamente estamos pensando en esa idea de penetrar la obra. Estamos pensando en esa idea de vivir la experiencia que nos propicia esa obra con el cuerpo, ¿no? Son obras en este sentido que están pensadas para el espacio público, que están pensadas para el espacio arquitectónico, que están pensadas para ser percibidas, bueno, con todos nuestros sentidos, así como nosotros lo estamos viendo en este caso, en esta imagen de uno de los penetrables de Jesús Soto, ¿verdad? Está pensada para que envuelva de alguna manera la experiencia del que se aproxima a la obra de arte. Además, una experiencia individual, pero también una experiencia colectiva. O sea, nosotros creemos que el lugar propicio para estas obras son las plazas, por ejemplo, las plazas públicas, ¿no? Y yo creo que en cierta manera, cuando una obra se emplaza en un lugar distinto y comienza a funcionar de una manera distinta, también comienza a hablarnos de una sociedad distinta y de unas circunstancias distintas. Es lo que nosotros hablamos, la transparencia de la obra. Y cuando pensamos entonces en la necesidad de que las obras emplazadas en el espacio público tengan y comiencen a defenderse del público, entonces suponemos y sentimos que algo ya no está bien. Cosa que pasa en la Esfera Caracas. En la Esfera Caracas tuvo una fosa, de hecho la tiene, ¿no? Que no permite la aproximación a la pieza. La Esfera Caracas tuvo incluso un alambrado eléctrico y cámaras de seguridad. Entonces, la obra de arte se hace transparente y de alguna manera comienza también a reflejarnos de otras cosas. Y nosotros pensamos que el arte público no debería estar protegido del público. Nosotros pensamos que el arte público debería concebirse en su escala ciudadana para que participen todos los ciudadanos, es decir, deben encontrarse en lugares de encuentro. Muy por el contrario, por ejemplo, lo que fue la propuesta o el proyecto de obras de arte en el metro de Caracas, que cumple un sentido, que tiene un sentido, ya que el metro es un lugar de movilidad dentro de la ciudad, pero donde nos encontramos todos los ciudadanos. Y yo creo que eso es muy importante. Es decir, no está bien cuando las obras de arte público se defienden del público.
no está bien cuando las obras de arte público se construyen, digamos, quedan de espalda al público. Es decir, quedan como escenografía de un selfie. Y yo creo que de alguna manera eso desdice mucho de lo que la obra debería propiciar, de la relación que la obra debería propiciar. Y además en la naturaleza del arte cinético, aquí lo vemos en una obra de Carlos Cruz Diez en París, está precisamente su emplazamiento en una escala participativa, en una escala humana, en una escala ciudadana, en una escala relacional. Así que cualquier otro tipo de emplazamiento, bueno, comienza a ser algo distinto a lo que la propuesta del arte cívico propone. Nosotros más bien, y fíjense, aquí les traigo una intervención del artista Terry Smith en el Boulevard de Sabana Grande. Esto se hizo en el año 2011, se llama Caracas Caracol. No era una obra de carácter permanente, pero sí era una obra donde se construía una lectura sonora de un edificio, el edificio Araure, que además es un edificio patrimonial, pero además es una lectura de la arquitectura, es una obra efímera, su amplificación se construye a través de su difusión, pero ya comenzamos a ver que la escala humana y la relación de los actores con la arquitectura comienza a ser distinta. Eso también nosotros lo podemos ver en una propuesta un poco más actual, que Apologías de lo Posible, Construir el Mar, del artista Miguel Braselli, cómo de alguna manera la intervención comienza a convocar a la participación de los ciudadanos, a la participación de los actores a vivir la experiencia de lo urbano, a vivir la experiencia de la arquitectura, y estas experiencias a su vez también se construyen en un horizonte de futuro, un horizonte de lo posible, un horizonte de aquello que está por venir. Entonces a nosotros nos interesa esa transparencia que de alguna manera apunta a este tipo de relaciones que nosotros lo hemos sintetizado desde Ciudad Laboratorio en la idea del arte, de la pedagogía y de la ciudad. Y que sin duda alguna se opone a la idea de una obra de arte fija, unidireccional, que queda de espaldas al público, que no convoca al lugar del encuentro, a la plaza pública, a la calle, a la comunidad, ¿no? Y creemos que en este sentido entonces se pueden o podemos apuntar a una serie de alternativas que yo creo que mi amigo Cheo puede ahora compartir con ustedes. Vale, gracias Gerardo. Es interesante porque vamos a retomar ahora la presentación. Un poco nos convocan para pensar, repensar el futuro, y está el hito pandemia como un momento, un punto de inflexión hacia otra cosa. Pero un poco conversando previamente, un poco llegábamos a la idea de que igual la ciudad no puede ser muy distinta en realidad en relación con este carácter relacional de interacciones que ha tenido hasta ahora. Pensar una ciudad distinta a eso, donde cada quien está como aislado o separado, o con una distancia permanente del otro, que más bien es justamente lo que hace una destrucción del tejido social o una incapacidad de reconocerse en el otro. Más bien a nosotros nos parece todo lo contrario, que deberíamos ir hacia una sociedad donde se intensifique de alguna manera el encuentro y la posibilidad de esas interacciones múltiples, de mayores mezclas y mixturas. Pero para hablar de eso, o sea, sí que llegamos a ese momento complicado de la pandemia donde, bueno, nos dio como unos aprendizajes, incorporamos algunos elementos como este del encuentro remoto que nos permitió, digamos, que lo teníamos ahí a mano, pero que no lo utilizábamos tan frecuentemente y no le sacábamos tanto provecho. Esa probablemente es una de las ganancias de la pandemia. Pero también nos enseñó otras cosas. Pero para hablar de esas cosas, que vamos a llegar a ese momento, es importante hablar de lo que hemos hecho antes. Ese carácter del arte como un elemento que nos permite mediar entre seres humanos muy diversos y que nos permite pensar la ciudad
allí donde estamos, con sus fronteras, con sus diferencias, justamente para buscar las maneras de disolverlas y de encontrarnos y reconocernos. Entonces, bueno, vamos a la presentación. Van a ver allí una imagen que tiene que ver con una zona de Caracas, que es a ver si el control funciona. Ahí estamos. Ok, ya va. El Calvario Puertas Abiertas. Lo que se ve al fondo es un barrio, que es el barrio del Calvario, en el Hatillo, y la foto está tomada desde el casco histórico del Hatillo. Visto desde esa perspectiva, parecen como una misma cosa, pero en realidad, lamentablemente, al llegar al final de esa subida, nos encontramos con una calle, la Avenida El Progreso, que de alguna manera secciona y divide lo que es el casco histórico del barrio. Esto, digamos, en términos físicos, pero esa no es la real separación entre uno y otro, sino más bien la mirada que tenemos sobre el barrio, que suele ser la de el barrio como que no es ciudad, el barrio es otra cosa, el barrio representa y ha sido vendido como un lugar de problemas, de conflictos, de pobreza, de inseguridad. Y para nosotros, desde hace mucho tiempo, para repensar la ciudad, inclusive antes de la pandemia, es importante borrar esa frontera y reconocer que el barrio es una parte fundamental de la ciudad. Entonces, esta experiencia del Calvario Puertas Abiertas, que ahí decía que esto es una presentación que hicimos para la Fundación Cisneros, en unos encuentros que se llamaban Conexiones Emergentes, donde nos pedían que relatáramos este acontecimiento que había ocurrido un mes anterior, el mes antes, en diciembre del año 2015, que fue como, digamos, mencionamos en la presentación inicial, el Calvario Puertas Abiertas es una experiencia de mediación del arte para encontrarnos y transitar y borrar esa frontera a través del arte. Y entonces un poco lo que dice allí, ¿no? Que el barrio es ciudad, reivindicar esa idea de que el barrio es ciudad para nosotros es fundamental. Y eso lo hicimos un poco desde el andar, desde la estrategia de recorrer y recorrer una y otra vez todos los rincones del barrio, no solamente con la gente de la comunidad, sino también con los artistas que íbamos invitando a esa experiencia. Y lo hacíamos de día y lo hacíamos de noche. Y lo hacíamos además abriendo puertas, porque la intención, eso del Calvario Puertas Abiertas, un poco quería decir no solo que el barrio abría sus puertas, que las tiene siempre abiertas, sino que la gente de la comunidad además abría sus puertas para mostrar un poco lo que puede ofrecer, lo que tiene, lo que contiene, pero también para dar de manera hospitalaria espacio para otras formas del arte que de repente no pertenecen al barrio. Ahí estamos en la casa de Yoraisi Piñero, por ejemplo, que forma parte de la Cofradía de los Diablos Danzantes del Calvario. Pero también está un taller de arte digamos, con todos los hierros posibles desde hace mucho tiempo, de la familia Chacón, donde desarrollan sus obras e inclusive dan apoyo a otros artistas. Todo esto es un ejercicio colaborativo, de encuentro permanente con muchas organizaciones desde el inicio. Digamos, esta es la primera experiencia en el 2015 y si ustedes pueden ver en pantalla, en esa caja verde, está el nombre de muchas organizaciones de la comunidad, pero también de fuera de la comunidad que participaron en ese proceso, convencidos de esto. Eso que está allí, que es una imagen cenital, es el casco y el barrio. Y lo que nosotros construimos es un mapa, una forma de seducir para que la gente pudiera entrar a la comunidad con muchos señuelos además, porque pareciera que hace falta que para que la gente transite esa frontera, sea capaz de ver algo atractivo en el barrio. Y una vez estando allí, bueno, poder comprender que el barrio también tiene un montón de elementos a ofrecer y que, digamos, la percepción que se tenía no era exactamente la correcta. Una de las primeras cosas que se hicieron fue desarrollar un mural
que ese ya no está, pasó a ser otro, que lo veremos más adelante, y ahora ni siquiera está porque hicieron unos cambios, la alcaldía hizo unos cambios en esa acera, pero esta era como la puerta del barrio, decir, bueno, aquí estamos, pasen adelante. Y múltiples organizaciones, esto era Incursiones, que hizo unas instalaciones que eran simplemente esto, un pomo como para abrir puertas, ¿no? En distintas casas. Y fuimos identificando cada uno de los puntos donde se generaría una acción en esa experiencia, que comenzó además con un recorrido fotográfico donde participaron cerca de 80 personas que recorrieron todo el barrio fotografiándolo, observando todo lo que hay allí, o gente como Franco Micucci, que en ese momento estaba dictando un taller de arquitectura, un taller vertical de arquitectura en la Simón Bolívar, y estaban trabajando justamente en la integración del casco y del barrio. Ahí ven esa maqueta que estuvo exhibida ese día en el Calvario Puertas Abiertas, en esa primera edición, o sacamos algunas de las máscaras de los Diablos Danzantes que están protegidas en la casa de Yoraisi para generar claves en el espacio público para que la gente se moviera y las viera. Bueno, ahí está ella de nuevo. Invitamos a artistas como Natalia Critchley, que digamos está acostumbrada a trabajar sobre el paisaje y desarrollar en vivo en ese momento un paisaje desde el Calvario, que la gente podía ver su trabajo y podía ver la obra al final. Y así como ella, muchos otros artistas que instalaron en muy diversos espacios de la comunidad sus obras de arte, que intervenían además en espacios inusuales, poco habitual para el arte, pero que significaban justamente una potencialidad del barrio como escenario para descubrir digamos, una estética distinta, que además terminaba mezclándose también con el trabajo de artistas locales y también como con las imágenes cotidianas de esa comunidad, con producción de reciclaje que hace la propia gente de la comunidad, con juguetes, o con las propias tradiciones como la celebración de la Virgen del Carmen, que de alguna manera salió a la calle ese día, sin ser por supuesto el día de la celebración. Y así vamos viendo también como la experiencia de estudiantes de arquitectura que terminaron interviniendo un espacio y convirtiéndolo en un momento para compartir unas técnicas como esta, la de, digamos, la serigrafía, en este caso de un proyecto editorial de Utopía Portátil, que terminaron los niños produciendo sus propias imágenes en la calle, exhibiéndolas y compartiendo con la narración oral. Y ese día estuvieron fotógrafos, pero alucinando, buscando imágenes por todos lados, afuera en la calle, pero también dentro de las casas, junto con otros artistas. En este caso es Rafael Reverón, que expuso en una de las escaleras al lado de la casa de Carlos Barreto, donde además los fotógrafos entraron y compartieron, digamos, recibieron la hospitalidad de la gente de esa familia. Pero esa casa además en la terraza, que ha sido, digamos, un espacio donde hemos desarrollado muchísimas actividades durante todos estos años. También en ese primer momento hubo una instalación de un artista, o la presentación de una cantante lírica como Zaira Castro en un balcón donde la gente en un recodo del barrio podía escuchar y aplaudir, escuchar por primera vez una cantante lírica en vivo en esa comunidad. Y se organizaron además también para aquellos que les daba miedo transitar y atravesar esa frontera, unas visitas guiadas que permitían además conectar y llevar y subir a la gente por oleadas al barrio. O la presencia de Aquiles Báez, un reconocidísimo músico, compositor venezolano, quien siempre nos acompañaba en todas nuestras aventuras, muy cansado allí en la escalera para llegar al lugar finalmente donde debajo de este toldo tocaron varias agrupaciones como Colérico Spin, pero también él, que terminó mezclándose al final con esto que estaba ocurriendo de manera simultánea en otra calle del barrio, con el grupo Mina, Tambor y Clarín, que terminaron mezclándose con Aquiles de manera orgánica, natural. Es decir, y los raperos del barrio, se dio un proceso de integración real desde el cuerpo, desde el andar a escala humana, entre, digamos,
personas que probablemente jamás en su vida hubiesen atravesado, hubiesen visitado ese barrio o cualquier otro barrio de la ciudad. Y para nosotros eso fue, digamos, es una experiencia fundamental que además atiende a todas las edades posibles, personas mayores, niños, con actividades, en este caso era La Rana Encantada, Plastilinarte, la gente de aires de lectura, los colores de la música. Fue una jornada muy integral que además que le hablaba en un lenguaje directo. En este caso, ese trabajo de Susana Arguas de intervención de asientos de motocicletas, donde un motociclista, digamos, un motorizado de la comunidad, asombrado ver cómo ese soporte puede ser también un soporte para el arte. En fin, la gente que hace sketches urbanos, Miguel Acosta con la gente de Dibujo Ciudad, estas visitas a los talleres, en fin, fue una experiencia muy gratificante que además terminaba en una gran celebración de lo urbano como mixtura. Una celebración donde nos conectábamos además con una tradición propia de la comunidad de hacer una parranda el último sábado del mes de diciembre, digamos el último sábado antes de Navidad, y esa fue la fecha que escogimos justamente para integrarnos y meternos en ese río, en esa multitud que se mueve y recorre todo el barrio en la noche para llegar desde la parte más alta del barrio hasta la Plaza Bolívar de Latillo. Esa experiencia fundacional para nosotros, que implicó, digamos, que esta pareja que probablemente nunca en su vida había entrado no solo a ese barrio, sino a ningún otro, cruzara la frontera, para nosotros es fundacional en términos de nuestro trabajo y nuestras metodologías de trabajo. No sé si quieres comentar algo, Gerardo, y sumar antes de continuar. Voy a seguir mostrando a partir de aquí un poco otras experiencias que se fueron sumando. Bueno, quizás podría servir reforzar digamos, el sentido de habitar el lugar, que yo creo que es muy importante. Yo creo que es como un ejemplo, una referencia tanto reveroniana, la veo yo, ¿no? Como lo que supone no estar solamente en el lugar es decir, lo que supone no solamente representar el paisaje, sino habitar el paisaje. Y en ese habitar en el paisaje, con esa impronta reveroniana de estar con Juanita, de construir o de imaginar el mundo, ¿no? Yo creo que es un referente un poco también de lo que nosotros estamos presentando como como un horizonte también, ¿no? No solamente representar el paisaje, no solamente representar la naturaleza, sino lo que implica, cuáles son las circunstancias en las cuales nosotros nos enfrentamos en el momento de habitar el paisaje, de penetrar en ese paisaje, de envolvernos en ese paisaje, de implicarnos en ese paisaje, que yo creo que es muy importante. Y todas estas dimensiones, de alguna manera, el rol que cumplen como proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje que además es un proceso de aprendizaje humano, pero es un proceso de aprendizaje democrático, que yo creo que es bien importante. Cómo se teje ese horizonte democrático, cómo se teje ese horizonte de el estar allí, compartir allí, sentir la compasión también, imaginar al otro e imaginar lo otro que junto al otro se construye, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Te escuchaba, Cheo, cuando hablabas y bueno, estaba Aquiles, que siempre nos acompaña con su guitarra maravillosa, pero en ese mismo devenir de la experiencia va confluyendo con los raperos del lugar, ¿no? Y ahí se genera una colisión que además es una colisión que crea, que funda, que inventa, que en cierta manera innova. Y yo creo que allí hay ciertos referentes para eso, para imaginar como acto, como experiencia, aquello que está por venir. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo además en este marco de repensar el futuro, aquello que vendrá. Ese es un poema que recientemente lo escuché a Luis Enrique Pérez Orama, que no es un poema, en realidad forma parte de un ensayo de un poeta, José Lezama Lima.
aquello que está por venir no será como acto, como potencia, sino como acto, ¿ok? Y entonces este es el acto precisamente, el acto fundante de ese futuro. Y me parece que el arte juega un rol allí importantísimo. Así es. Y de hecho, tan es así que después de esta experiencia del Calvario Puertas Abiertas, que arrancó, como ya dije, en el 2015, de alguna manera empezamos como a sistematizar, ya parece ciudad laboratorio como tal, porque esto es como la prehistoria de ciudad laboratorio, donde ya estábamos juntos todos, pero no existía todavía la asociación. Comenzar a pensar que en el Calvario no era simplemente hacer un evento donde la gente fuese, sino más bien una construcción de un proceso de integración real, donde la gente de la comunidad establecía un intercambio más permanente y de distintos órdenes, digamos, con lo que estaba afuera, pero también con lo que estaba adentro. Aquí eso que se ve es la cooperativa del Carmen, que es como un lugar emblemático de la comunidad, que, digamos, después de un proceso de por lo menos los 2-3 primeros años del Calvario Puertas Abiertas, con unos amigos arquitectos empezamos a desarrollar y con gente de la comunidad unas ideas para habilitar por completo esa edificación, que es una edificación que tienen en comodato, que le entregó la alcaldía. Pero eso forma parte, es decir, no es solamente ver y apreciar el hecho artístico, sino más bien que ese hecho artístico nos permita penetrar en ese otro mundo de esa ciudad por venir, que para nosotros además adquiere después en otra experiencia el concepto de la ciudad completa, la ciudad que reconoce el barrio como parte de la ciudad y lo asume como parte de esta, y entonces se amplía ese horizonte. Esto que está aquí es una presentación, digamos, del Calvario Puertas Abiertas en el barrio La Palomera, que la hace José González, que es ese personaje que está ahí en la ventana, digamos, un ícono del Calvario en el Hatillo, que es esas personas incansables que siempre están desarrollando acciones, pero además vínculos con lo que estaba afuera. Y gracias a él, digamos, existe el Calvario Puertas Abiertas con nosotros. Él es, digamos, la persona que nos ayudó a abrir todas las puertas en la comunidad y que entonces él ahora le tocaba ir, por petición nuestra, al barrio La Palomera a hablar de la experiencia del Calvario Puertas Abiertas, porque en La Palomera, con Elisa Silva y Enlace Arquitectura, estábamos proyectando desarrollar algo similar a lo que habíamos hecho en el Calvario. Y entonces, claro, allí se ve de nuevo esas dos manchas, ¿no? del casco histórico del Hatillo y el barrio El Calvario, pero entonces aquí vemos un poco el caso similar entre el casco de Baruta y el barrio La Palomera, que tienen un vínculo muy similar, con la diferencia de que el casco de Baruta no es ese destino turístico en el que se ha convertido en cierta forma el Hatillo, y que tiene más bien como una conexión más natural entre el barrio y el casco, pero que aún así hay gente que no visita, digamos, de los que no son habituales de Baruta, inclusive gente que vive en Baruta, jamás entra al barrio de La Palomera. Y para nosotros era como importante desarrollar también en este otro lugar de la ciudad, tratar de llevar la experiencia del Calvario Puertas Abiertas a ver qué sucedía. Y fue súper interesante porque, bueno, esto seguía hablando en voz alta a Caracas sobre este tema del reconocimiento del barrio como parte de la ciudad. Y esta presentación, digamos, la llevó José a La Palomera, mostrando un poco todas las cosas que ya hacíamos y las nuevas cosas que fueron surgiendo en el camino. Ahí, además, a través de la organización y la participación de la comunidad en este proceso de diseño de estas experiencias, se desarrollaron muchos murales. Ese es uno famoso que hizo Jesús Briceño, el artista Jesús Briceño, sobre el cacao en la casa del señor Brizuela, en el Calvario, que es mucho más grande de lo que se ve allí. Pero cómo se fue de alguna manera desbordando toda la experiencia que ya habíamos iniciado, que al principio despertaba como sencillamente muchas preguntas en la comunidad, y que después de esa primera experiencia
agarró cuerpo de manera extraordinaria, y entonces ese proceso de integración y de generación de acciones fue mucho más potente, ¿no? Esa que está allí, por ejemplo, es Betsaida Machado, en el Calvario. En fin, y esa es la cantante Zaira Castro, que entró como una cantante de ópera en un balcón y terminó cantando ópera y otros temas montada en una moto, recorriendo todo el barrio. Y allí surge ese personaje que ustedes ya, algunos de ustedes habrán visto, del ángel lírico, en el Calvario Puertas Abiertas. Y surge además la necesidad de generar una biblioteca, y surge además, aquí no sé qué pasó, esta imagen nos... Ok, en fin, todo este proceso nos llevó a nosotros después en La Palomera a construir, a tratar de plasmar en, digamos, en unas ideas y una metodología de lo que es la experiencia o la metodología Puertas Abiertas, que no es más, y está allí, que un ejercicio de andar, de recorrer, de dialogar, de ir mostrándose, dejarse ver, de ser transparente, un poco como hablaba Gerardo hace un rato en relación con el arte, y mostrar esa intención de construcción colectiva, que lo que en cierta forma supone es una especie de espiral ascendente de complejidad, donde ese diálogo y esa forma de sumar y de conectarse va generando también una capacidad de crear, que es un poco lo que también Gerardo mencionaba hace un rato, de esas colisiones creativas que se dan en el momento en que uno hace contacto real con la gente. Y siempre a través de personajes como José González, pero en este caso hablamos de Cira, porque Cira, ya vamos a ver otra experiencia, que es el de Más Noche Caracas, en Colinas de Bellomonte, fue quien nos ayudó a abrir las puertas en la comunidad. Todo esto de abrir las puertas es un trabajo que hay que hacerlo con tacto, con sutileza, con honestidad, con transparencia, porque es lo que nos va a permitir ir sumando, ir multiplicando, ir organizando y contagiando a mucha más gente. Y esto nos permitió, digamos, esta experiencia lo que nos revela además es la capacidad de vincular lo que está adentro con lo que está adentro, es decir, gente de la propia comunidad que no trabajaba junta, que no se juntaba, que ni siquiera a veces se dialogaba, pero también a los de afuera con los de adentro, porque entonces Aquiles se juntó con los de Mina, Tambor y Clarín, y entonces ese momento hace un vínculo de lo de afuera con lo de adentro, pero también de lo de afuera con lo de afuera, porque estas ocasiones las aprovechamos nosotros para que los artistas que nos acompañan, que no se conocen, también se vinculen y empiecen a crear fuera de este espacio, en otros espacios, sus vínculos y sus propias creaciones. Eso además termina en eso, en una celebración y un desborde. Y eso fue lo que ocurrió finalmente, además, en La Palomera. Esta experiencia que llenó, digamos, estuvo constituida por múltiples talleres, experiencias, charlas, caminatas. Por ejemplo, tuvo una acción en un espacio que es el anexo de la Casa de Todos, que se llama, en este caso se llamó Nada Fuera de lo Común, donde hubo un encuentro, digamos, una gran celebración, como una fiesta, que resumía un proceso que tenía que ver como con esto, ¿no? Recorrer en La Palomera, invitar a artistas que el trabajo que hicieron con jóvenes lo exhibieran y lo mostraran en las propias calles de La Palomera. O este momento tan simbólico como que una maqueta enorme que se hizo del barrio a esa escala que pueden ver allí, se subió en fragmentos como si fuese una procesión por las escaleras que suben al barrio. Toda esa experiencia, que además en este caso no estaba asociada con una parranda navideña, sino con la celebración de la Cruz de Mayo, que es una celebración que la comunidad quería rescatar, con el apoyo de gente como la Fundación Bigot, fue importantísimo. Y este espacio, que es el anexo de la Casa de Todos, que ahora ven allí digamos, en ese espacio extraño, que estaba como abandonado, que nosotros, digamos, medio arreglamos para que ocurrieran una cantidad de cosas en esa ocasión de Nada Fuera de lo Común,
termina siendo ahora un espacio muy potente que se ha ido transformando con la participación de la comunidad y el trabajo tenaz de la gente de Enlace Arquitectura, que es la que lidera, en este caso, ese proyecto, quienes nos invitaron a La Palomera. Y ahorita en ese espacio se están dando talleres de múltiples actividades de música, de danza, se están haciendo talleres de gastronomía. María Fernanda de Jacobe, una artista del chocolate, podríamos decirlo, ha ido a dictar talleres allí, junto de repente con otra chef que es de la comunidad de Baruta. Todo esto ha ido ocurriendo allí y ha ido potenciando, digamos, el trabajo y ese encuentro entre comunidad y gente que no es de la comunidad, con esa idea de una ciudad completa. Pero para nosotros nos faltaba además el tema de la noche. Nosotros tuvimos un observatorio de la noche y, digamos, buscando datos de la noche, y lo que hicimos fue, simultáneamente a esa observación, generar formas de activación de la noche. Eso que vemos allí es una experiencia que llamamos Ilumina, que ocurrió en el año 2019, en mayo del 2019, donde toda la parte baja de Colinas de Bellomonte se transformó en un escenario de encuentro muy diverso, no solamente de gente, digamos, de colineros, sino que con múltiples artistas que también habían participado en La Palomera, en el Calvario, estuvieran allí generando, propiciando ese encuentro con los espacios y con la gente y la diversidad. Esto que vemos allí son terrazas de algunos de los edificios. Esa es Zaira Castro ya cantando desde la terraza de un edificio, digamos, en diagonal a donde está el Café Piú, ya con su personaje, el ángel lírico, con unas 500 personas en la esquina, o eso, en la Plaza Oberón, digamos, un trabajo coreográficos. Pero claro, eso lo veníamos desarrollando y llegó un momento, bueno, llegó la pandemia, llegamos a la pandemia. Justo cuando estábamos desarrollando esa misma acción de Más Noche Caracas en 4 sectores de Caracas, en Colinas de Bellomonte, en Los Chaguaramos, en La Carlota y en Bellocampo. En Bellocampo vinculado con el barrio La Cruz y el barrio Bellocampo. En La Carlota vinculado además con el barrio Agua de Maíz. Y en Los Chaguaramos vinculados con el barrio León Dros Blanco. En Colinas de Bellomonte no, porque no tiene ningún barrio cerca, lamentablemente. Pero cuando estábamos a punto de iniciar las acciones ya que habíamos estado trabajando con las comunidades y diseñando con las comunidades, llegó la pandemia y tuvimos que suspender. Y entonces llegó el momento de repensarnos y desde ese espacio interior conectarnos con la idea de cómo hacemos, cómo nos desbordamos, cómo seguimos comunicándonos, cómo seguimos encontrándonos. Y desarrollamos unas experiencias de pensar la ciudad desde lo cercano y actuar desde lo cercano, digamos, con lo vecinal, con lo que teníamos muy próximo. Y desarrollamos toda una serie de encuentros virtuales y de talleres para generar acciones justamente en comunidades. Y esta fue, digamos, la manera de ofrecer esa nueva experiencia y trabajar sobre esa nueva experiencia, que tuvo una primera expresión en esto que llamamos problemas de conexión, porque además no era fácil en ese momento, ahora está un poco mejor la conectividad, pero en el año 2020 era, bueno, cada vez que uno se conectaba tenía problemas de conexión y se caían las conexiones, pero sin embargo nosotros logramos hacer una experiencia en distintos puntos de Caracas, que ocurrían de una narración continua durante 2 horas y que íbamos en una conexión Zoom en distintos espacios mostrando lo que estaba pasando. Y esto es, digamos, por ejemplo, esa fue la manera como tuvimos de venderlo, pero eso es una proyección de imágenes que estaban ocurriendo en otros lugares, en la azotea de un edificio en Colinas de Bellomonte, pero eso mismo está ocurriendo en Cagua, por ejemplo, que unas personas que se conectaron, y en otras zonas de la ciudad había proyección de cine en la calle y la gente estaba sentada, la gente sacó sus sillas con su distancia y sus tapabocas y todos los protocolos, pero compartiendo este momento. Y eso fue la manera como decidimos nosotros sostener el trabajo de estas interacciones
y esta construcción. Pero bueno, llegamos, digamos, ahora a este momento. Y aquí vamos como cerrando ya esto de la experiencia nuestra de Ciudad Laboratorio en la generación de ese trabajo colectivo. Y yo le voy a dejar esta imagen un poco como cerrando el círculo de esta conversación a Gerardo para que reflexione y abramos entonces a partir de aquí un espacio para el diálogo y las preguntas y los comentarios. Gracias, Cheo. Bueno, yo creo que la imagen es elocuente, ¿no? De alguna manera, todo lo que hemos conversado en tema a lo que significa desde el punto de vista de los actores de la ciudad, quienes construimos la ciudad, quienes hacemos la ciudad, esa interacción que podemos elaborar o tejer con las prácticas artísticas. Y ciertamente las prácticas artísticas como escenografía urbana, las prácticas artísticas como segundo plano, bueno, tienen una significación, tienen indudablemente un valor, pero la experiencia queda absolutamente mediatizada, ¿no? Como en este selfie que estamos de alguna manera observando en este momento. Ciertamente nosotros intentamos construir un horizonte donde la construcción democrática, la construcción política, el encuentro, sugiera que esas prácticas artísticas nos puedan envolver. Sugieran que las prácticas artísticas se puedan incluso desbordar, es decir, salir de lo próximo, salir de lo íntimo, salir de los propios espacios de los talleres de los artistas en las ciudades donde habita la creación y bueno, se puedan desplazar hacia otros lugares, se puedan mover como esa tela de plástico que hacía la vez del agua, del mar, ¿no? De Miguel Braceli. Hay una frase de un curador peruano que a mí siempre me gusta mucho, ¿no? Él dice, construir no es edificar. Y yo pienso que construir ciudades a través del arte no es necesariamente edificar estos monumentos urbanos, ¿no? Sino tejer un conjunto de otras relaciones. Y yo creo que ese tiene que ver además con la manera de, al hacerse transparente, poder pensar en una otra posibilidad de sociedad. Yo creo que eso es un reto, yo creo que lo estamos asumiendo, yo creo que la reflexión sobre esto es sin duda importante, porque bueno, las formas del arte que se promuevan, las formas del arte en las cuales nosotros participemos, nos va a hablar no solamente de la ciudad que queremos habitar, sino también nos habla de la forma política, nos va a hablar de la ciudadanía en la cual nosotros queremos formar parte. Y eso está por venir. Es decir, yo creo que hay que abrir ventanas y abrir puertas para generar alternativas democráticas. Yo creo que eso es un horizonte y yo creo que las prácticas artísticas y ciudadanas allí participan, allí están inscritas. Y yo creo que eso es un diálogo, además, que está muy vivo y que tiene muchas significaciones y muchísimos cruces con otros campos. Yo me quedo con eso. Celebro que la Esfera Caracas haya comenzado a no defenderse de lo público, pero voy a celebrar aún más cuando esa obra de arte no quede de espaldas a los ciudadanos. Lo voy a celebrar más cuando cumpla su rol de estar de frente. Lo voy a celebrar cuando ese lugar de encuentro no sea ese espacio es como un bodegón de arte público, ¿no? Una cosa muy bonita, pero que algunos podemos consumir, la gran mayoría no, y además lo debemos hacer rápido, ¿no? Porque estamos utilizando, de alguna manera, principalmente el vehículo para acceder. Entonces yo creo que ahí hay unas metáforas
que no puedo compartir, voy a celebrar cuando ese lugar de encuentro se constituya y se convierta en otra cosa. Y no sé, Cheo, si ya más bien podemos escuchar algunas Sí. opiniones que tengan quienes están participando o preguntas que se hayan hecho. Sí, sí, sería interesante escuchar. Es interesante igual recordar que no lo mencionamos, que esa esfera no fue planificada para ese espacio, sino que terminó cayendo allí, porque estaba pensada más bien para un espacio más urbano e inclusive más central en la ciudad, en el centro de Caracas. Y que finalmente, bueno, por no llegar a acuerdos, por no lograr digamos que desde las políticas públicas se concretara esta experiencia en el centro de la ciudad, terminó allí. Terminó allí. Y bueno que no quedó, digamos, oculta, que por lo menos se terminó mostrando, pero bueno, que la intención del artista inicialmente era otro espacio y mantener esa premisa de la interacción. Y claro, llama mucho la atención que en la autopista se esté dando esta gran inversión, pero por ejemplo, todo lo que está asociado al metro de Caracas, el arte público asociado al metro de Caracas, esté bastante abandonado, que es justamente donde se mueve la inmensa mayoría de la ciudad, de los ciudadanos, de quienes habitamos esta ciudad, y sin embargo, el énfasis de la inversión en materia de arte público se hace en la autopista. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación que han tenido y que nos han mostrado lo que implica. Es decir, me quedo con el hecho de entender que la ciudad está hecha de zonas residenciales y de barrio, y como tal, todos debemos entender que los barrios son nuestros, que son para caminar, que son para entendernos con la gente, que son para entrar y vivir junto con ellos lo que implica la vida diaria. El hecho de poder compartir expresiones artísticas con las comunidades cercanas realmente es maravilloso. Han hecho un trabajo, una labor durante todo este tiempo encantadora. Yo por eso los invitamos a este espacio. Ahora, tenemos dos inquietudes en el chat que les voy a hacer llegar. Gabriela dice, ¿conocen de agrupaciones similares en el interior del país que permitan replicar estas experiencias en comunidades rurales? El arte permitiría redimir la dignidad de poblaciones muy olvidadas, dándoles oportunidad de soñar con un espacio diferente. Gerardo, yo creo que ahí tienes cosas que hablar. Sí, en el interior del país sin duda existen agrupaciones. Puedo mencionar, por ejemplo, el colectivo de diseño Monticulebra en San Felipe, estado Yaracuy. No han estado muy activos, pero bueno, es un colectivo de diseñadores que regularmente están haciendo cosas, inventando cosas. También la gente de Maracaibo está sin duda haciendo cosas. Hay colectivos artísticos, por ejemplo, en Paraguaná, que yo conozco. Y el tema territorial es un tema muy significativo. A mí me interesa muchísimo y hay experiencias que se están dando, por ejemplo, en Del Tamacuro, hay el Museo Ecológico de Paria, que yo creo que es significativo, vale la pena aproximarse. Yo creo que vale la pena intentar descubrir, ¿no? Nosotros en Ciudad Laboratorio además se nos han unido personas del interior del país para participar de las experiencias. Ha sido bastante gratificante y bastante sui generis, ¿no? Y el arte permitiría redimir la dignidad de las poblaciones olvidadas. Bueno, digamos, el arte yo creo que es una experiencia para imaginar. Yo creo que el arte de alguna manera cataliza la curiosidad. El arte nos permite imaginar cosas que están por venir. Y yo creo en ese sentido de que las estrategias artísticas, las prácticas artísticas, pueden sin duda alguna ser un ingrediente para la transformación de la sociedad, para la transformación de los espacios de aprendizaje, para la transformación del entorno urbano, para la transformación del medio ambiente, del hábitat.
es decir, las prácticas artísticas y los procesos que las prácticas artísticas suponen, creo que además puede servir incluso para transformar los espacios de desempeño, es decir, las propias empresas. En este sentido, bueno, a la persona que hace la pregunta, me parece que es como muy interesante y si puede tejer experiencias y puede tejer alternativas en relación a eso, yo creo que eso va a formar parte de ese gran acervo de experiencias, estrategias y prácticas artísticas para poder transformar las realidades y aquello que podemos imaginar también, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante y en eso estamos, en eso andamos. Lo que sí es interesante es que las prácticas artísticas implican un hacer. Es decir, y yo creo que nos invitan a hacer, nos invitan a imaginar, pero por sobre todo a llevar adelante, es decir, a generar el acto. Así que no sé si contesté esa pregunta de Gabriela Percoco, pero por allí pueden haberlo, por allí pueden estar los tiros. Y bueno, si nos ponemos en contacto podemos intercambiar experiencias, incluso bibliografía. Siempre estamos pensando sobre ese tema. Gracias. Tenemos otras inquietudes en el chat. Veamos. Bueno, preguntan si tienen próximamente la programación del segundo semestre, si tienen algún proyecto preparado para este segundo semestre como Ciudad Laboratorio. Sí, bueno, de hecho, estamos amasando la idea de volver otra vez con Más Noche Caracas a una flexibilización mayor y una presencia de la gente en la calle y en principio queríamos retomar en la propia Colinas de Bellomonte, digamos, como experiencia, sobre todo porque la manera como nosotros concebimos esa forma de estar en el espacio público y de conectar es muy distinta a otras cosas que han estado ocurriendo en la ciudad en relación con este tema de la noche, que termina siendo más un fenómeno quizá de actividad comercial y donde el arte es como, es apenas como un componente más, ¿no? Y para nosotros el arte en este caso es como el vehículo para conectar justamente, para descubrir, para resaltar cosas. Entonces, bueno, eso estamos amasándolo. Es probable que en el mes de agosto estemos de nuevo, si logramos algunos acuerdos, volver con Más Noche Caracas en Colinas de Bellomonte. Pero bueno, estamos sobre todo ahora empeñados en el tema más pedagógico y de hecho relanzamos junto con una experiencia en la que formamos parte varias de las personas que trabajamos en Ciudad Laboratorio del diplomado en diseño e innovación social, por ejemplo, que va a arrancar seguramente en un par de semanas. Estaba previsto comenzar mañana, pero se rodó la fecha un par de semanas, que de alguna manera es un espacio pedagógico que invita justamente a pensar en todas estas cosas y a codiseñar experiencias de transformación con comunidad, con el arte, con la arquitectura, con la gente que piensa y diseña la ciudad, como estrategias de diálogo con lo que existe, pero también pensando en lo que ha de venir, ¿no? Eso está ya a punto de comenzar y en eso Ciudad Laboratorio participa, digamos, en este relanzamiento de ese diplomado. Esta es la 7ª edición. Teníamos ya desde el 2018 sin hacerlo, pero bueno, va ahora de nuevo a la calle. ¿Qué otras experiencias estamos? Bueno, tenemos la experiencia de nuestra propia sede en el Banco del Libro, que es un jardín que está en proceso. En ese jardín están pasando muchas cosas. En ese jardín, además, es el lugar donde se está reuniendo una coalición que se llama Plantados en Defensa de los Árboles de Caracas. No es ningún secreto que los árboles, el arbolado urbano, el bosque urbano está sufriendo, digamos, los embates por un lado, de una visión de ciudad que no entiende, que no comprende la importancia del contexto
digamos, ambiental para el desarrollo de la vida, para tener una ciudad para la vida, y que piensa que podemos, digamos, con cierta arrogancia, prescindir de los árboles. Y entonces, bueno, hay una coalición que está trabajando y estamos desarrollando múltiples acciones también, a veces con comunidades, a veces con grupos específicos y organizaciones, en trabajos de monitoreo de la situación del arbolado, en identificación de especies y además en formas de recuperar, renovar, digamos, ese patrimonio forestal de la ciudad, y además de tratar de incidir en las políticas públicas, de acercarnos a las instituciones para que asuman finalmente el rol de proteger este elemento fundamental de la vida, que es el árbol. Entonces, bueno, sí tenemos muchas cosas que estamos como planificando y se están dando, están como ahora, digamos, en voz baja, si se quiere, pero están muy activas. Gracias, Cheo. Tiene una pregunta doble por aquí de parte de Mirna. Gracias por la presentación, enriquecedor conocer esta iniciativa y el enfoque del arte y la ciudadanía. Entonces dice, tengo dos preguntas. La primera, ¿la metodología de puertas abiertas puede combinarse con lo que están haciendo en Petare como zona de descarga? Y la segunda, la dejo de una vez, ¿en qué situación están los proyectos con la Carlota y el barrio Agua de Maíz? Da las gracias. Bueno, le hago una pregunta, ¿a qué proyectos de la Carlota y Agua de Maíz se refieren? Para tenerlo claro. Respecto a la primera pregunta, bueno, yo puedo responder algo y le dejo la palabra a Gerardo también. Sí, claro que sí, de alguna manera lo que está sucediendo con zona de descarga, y de hecho en algún momento hicimos contactos con ellos para buscar formas de trabajar en conjunto también. Nosotros conocemos mucha gente en Petare que trabaja, no solamente zona de descarga. Katiuska Camargo en el barrio San Blas ha desarrollado un proyecto maravilloso, que además tienen el arte, un apoyo súper fuerte, con gente además que ha trabajado con nosotros, como Eduardo Burger. Es decir, al final estamos bastante mezclados y distribuidos por la ciudad a través de diversas experiencias, pero esta de zona de descarga, además que comenzó a darle relevancia desde sobre todo de José Félix Rivas al tema de la platabanda, de la terraza del edificio, es algo que nosotros, de las casas, es algo que nosotros veníamos haciendo también en el Calvario Puertas Abiertas, es decir, se abrían muchas puertas para que nosotros ocupáramos esas terrazas y desarrolláramos experiencias distintas y que la gente pudiera entrar y sentirlas, vivirlas. Y entonces en eso, digamos, en el hacer estamos requete conectados. No hemos trabajado todavía juntos, pero eso va a venir en cualquier momento. Respecto a la pregunta, no sé si quieres agregar algo a eso, Gerardo, pero si hay algo respecto a la pregunta de la Carlota y Agua de Maíz. Bueno, a mí me gustaría agregar al tema vamos a decir, la combinatoria de las estrategias y de las metodologías, porque yo creo que además nos da la oportunidad bueno, de nuestra naturaleza es convertirnos en un laboratorio. Es decir, yo creo que nosotros tenemos por sobre todas las cosas un carácter experimental, donde la divergencia y la colisión creativa, incluso como nosotros lo llamamos, es decir, esa fricción que se da en el proceso de desarrollar esa metodología de lo que es Ciudad Laboratorio se compone de combinaciones, de síntesis, de análisis, de diluciones. En este sentido se puede combinar, pero además nosotros exhortamos a que cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier grupo, cualquier institución pueda poner en práctica esta actitud o esta perspectiva experimental, donde, bueno, vamos a ver qué surge, qué resultados da si combinamos un sustrato con otro sustrato para que el producto final difiera de la situación inicial y ocurra el proceso de transformación. Eso es en síntesis lo que define un proceso de laboratorio. Además que lo podemos hacer en una escala controlada, en una escala pequeña. Lo pequeño no solamente es hermoso, como dice un curador que he citado mucho, que es Gustavo Buntins, sino en las realidades de América Latina también es viable.
Entonces nosotros asumir esa escala de laboratorio, yo creo que nos puede de alguna manera ser algo pertinente, ser algo viable, y las combinatorias son las que la ciudad y la permutación permita, que son amplias, muchísimas. Yo creo que eso es lo que constituye a la ciudad como un espacio de creación, un espacio de innovación por naturaleza. Eso es lo que se conoce como el efecto Medici, de hecho. Es algo que ya ha sido estudiado. Entonces, bueno, lo que exhortamos es eso, a combinar, y los resultados que den, si no participamos, por favor, háganoslo saber. Yo creo que eso es bien importante. Me encantaría algo así como una red de laboratorios, de microlaboratorios por muchas partes, que consistan en experimentaciones aleatorias y abiertas y compartidas, colaborativas. Bueno, me asusta un poco porque uno dice estas ideas y el Cheo le da porque vamos a hacerlo. Bueno, eso está ocurriendo. Yo creo que eso está ocurriendo y es una propuesta en cierta forma política en el sentido estricto de la palabra, ¿no? De entrar en acuerdos y generar acuerdos y formas de comunicación y de búsqueda para una vida mejor en general, porque estamos claros que no estamos viviendo en un contexto, digamos, donde todo esté chévere y tranquilo, ¿no? ¿No? Hay mucho por transformar, mucho por hacer. Y digamos, la gente, los ciudadanos, tienen un rol fundamental en mostrar esas posibilidades y esa potencia, que es un poco lo que también yo le agregaría a lo que acaba de decir Gerardo. Digamos, mostrar el efecto del laboratorio y lo que es capaz ese laboratorio nos pone en una situación de diálogo distinto con las instituciones, con, digamos, quienes terminan decidiendo el devenir de las ciudades, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, hacer una demostración de una fuerza, digamos, ciudadana que es capaz desde la cultura, desde el arte, desde el encuentro, la organización, proponer y gestar cambios en la ciudad. Y en ese andamos, digamos, eso no, digamos, en ese sentido no somos nada inocentes. En eso estamos, pero la idea sí que en la medida en que se multipliquen esos encuentros y esas colisiones, eso que ahora es una constelación más o menos reconocible pudiera ampliarse de tal manera que se desbordara y entonces se convirtiera de verdad en un factor, digamos, de cambio importante. No sé si entonces ya tenemos como precisión con lo de la pregunta para ver si la respondemos o si hay otra. Que creo que ya deberíamos estar como llegando al final, ¿no? Sí, gracias, Cheo. Karina ha tenido alguna dificultad en su conexión y bueno, en todo caso te comento por aquí que Mirna dice que bueno, que gracias por tu respuesta, que imaginó tenían conexión con zona de descarga porque bueno, también son proyectos que involucran a otros colectivos a participar en el barrio El Carmen de Petare. Entonces, bueno, es la referencia que ella nos está dejando por el chat. Y había quedado también una consulta de Gabriela, que si han pensado realizar algo en San Bernardino. Dice, esta urbanización es una joya con barrios como Los Erazos y Quebrada Anauco. Entonces, bueno, que si tienen planes en esas áreas de la ciudad. Bueno, digamos, un poco como acaba de decir Gerardo, que no den ideas porque uno las ataja y empieza. El problema ahorita es, claro, digamos, la capacidad de actuación. Uno no se puede convertir como en un ser, es el de las comiquitas, el hombre múltiple, donde estás como en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, digamos, lo primero que habría que hacer es que la gente que está, porque no es la primera Gabriela que nos dice, digamos, que tiene esa inquietud con San Bernardino. La han tenido muchas otras personas, porque en efecto es una trama urbana muy particular que está vinculada no solamente con el barrio Los Erazos, sino con el borde, con toda la parroquia Altagracia. Es decir, tiene una potencialidad enorme. Ahora, para que esto ocurra, no es que Ciudad Laboratorio va a ir a hacer esto allá. Es que tiene que generarse también unas dinámicas de diálogo con gente que tiene como esa inquietud y esas ganas y probablemente muchos vínculos
dentro de la propia urbanización, el propio sector de la ciudad, y empezar a dialogar y ver cómo podemos hacer viable una experiencia. Y un poco como dice Gerardo, nosotros no nos planteamos, bueno, a veces sí nos planteamos cosas como grandes, pero empezar como de cosas más pequeñas, ponernos a pruebas en el hacer y decir, bueno, este sectorcito de San Bernardino nos parece ideal para generar estas conexiones y empezar a ensayar ese vínculo con el barrio Los Herazos de esta manera, y nosotros encantados de la vida de conectarnos con eso. Pero tiene que desarrollarse también la propia fuerza en el lugar con gente. Es como cuando hablamos del tema de los árboles. De nada sirve plantar un arbolito si no hay quien lo cuide, ¿no? En el lugar, ¿no? Igual con estas experiencias. Si no hay digamos, una célula, un núcleo con cierta consistencia en un lugar para desarrollar las experiencias y sostenerlas en el tiempo, bueno, sencillamente va a ser una experiencia más y va a ser bonita y va a ser maravillosa, pero se desaparece. En el caso de Colinas de Bellomonte, arrancó, entre otras cosas, porque, bueno, yo vivía en Colinas de Bellomonte también y tenía como una presencia allí y un conocimiento del lugar. Pero esto no es lo único que necesitamos, hay que trabajar mucho más intensamente y por eso nos aventuramos a ver si lo hacíamos en otros lugares. San Bernardino está en la lista, digamos, de posibilidades. Ojalá podamos desarrollar unos encuentros y unos diálogos para, bueno, para ver cómo lo hacemos. Así es. Y, Gracias. Gracias, Cheo, por tu respuesta. Gerardo, sí, coméntanos. no, que también pensaba un poco en relación a ciertas estrategias que pueden ser efímeras. Muchas veces lo alternativo dura el tiempo que deba durar, ¿ok? Entender esa temporalidad, ese ritmo, eso es muy importante porque, bueno, vale la pena en ese acto de hacer en pequeño, incluso, bueno, si no va a durar mucho tiempo, pero bueno, mira, que sea enriquecedor o que logre generar evidencia en el tiempo que pueda durar la experiencia, yo creo que es algo muy importante y entre otras cosas es característico de estas estrategias de intervención que están caracterizados por prácticas artísticas emergentes, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas veces dura media hora o dura una semana, duran 3 días, pero generan una evidencia. Nos hace ver, oye, mira, fue posible. Entonces uno puede ir luego generando otro tipo de experiencia. Entonces ese carácter yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Los tiempos o las temporalidades de transformación, cuando estamos hablando de transformaciones sociales o transformaciones en la comunidad, o requieren espacio, requieren aprender a que requieren sobre todo insistir, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante. Nos toca, además, la democracia por venir, las sociedades por venir, las realidades por venir, la vamos a construir con muchísima insistencia en un tiempo largo. Y yo creo que esas cuentas largas, temporales, son significativas rescatarlas. No sé si Cheo quieras decir algo. No sé, bueno, yo creo que ya deberíamos ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta más. No hay preguntas adicionales, Cheo. Gracias de verdad a ambos. Nos preguntan por allí si va a quedar disponible y bueno, si lo compartimos al inicio, va a quedar disponible la grabación para que la puedan revisar en diferido los que se conectaron hoy y los que se conectaron posteriormente. Muchas gracias a ambos, muy interesante la conversación y la experiencia. Yo quisiera también agradecerles a todos los que hoy nos acompañaron y se conectaron indicarles que estén atentos también a nuestras redes y al anuncio de próximas actividades. Les dejo a ustedes los últimos minutos para que se despidan de la audiencia.
nuevamente reiterándoles el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Vale, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y considerarnos en este ciclo. Bueno, simplemente dejar sembrada la idea de que nosotros lo que queremos es constituir redes de trabajo, de colaboración, redes de participación y organización. No en balde, por ejemplo, con esto que dio lugar a Más Noche Caracas, el Observatorio de la Noche creó una malla de observación participativa que se llamó 100 miradas sobre la noche. Y la intención de esto era que cada quien en su lugar pudiera auscultar la noche cercana. No solo con la idea de decir cómo estaba, sino también pensar en qué podemos hacer en esa noche para hacer esa ciudad más para la vida, más para todos, más para el encuentro. Y entonces allí probablemente en esas 100 miradas hay distribuidas unas cuantas por allí. Recuerdo que había unas en San Bernardino. Es decir, forman parte de los recursos que tenemos y que hemos querido ir, digamos, trabajando desde una mirada consciente sobre la realidad que vivimos, de los lugares que habitamos, con la intención de que no se quede simplemente en un dato o en una anécdota de lo que ocurre allí, sino de lo que nosotros creemos que debe ocurrir y cómo nos conectamos para hacerlo posible. Entonces, bueno, la invitación es a eso, a seguir construyendo esa red. Nosotros, bueno, Ciudad Laboratorio, @CiudLab, allí nos pueden seguir y ver lo que va a ir aconteciendo. Esperemos que pronto tengamos muchas buenas noticias para que todos nos volvamos a ver en la calle. Gracias, Gracias a ustedes, gracias al gracias equipo aquí nuevamente. y bueno, gracias a los presentes Seguro. en esta conexión. Hasta una próxima oportunidad. Un Seguro. fuerte Chao. abrazo y feliz tarde. Seguro, muchas gracias.